Gloria al Señor. Bendiciones para todos los que vayan a ver este video en este momento o diferido. Bendiciones. El tema que le he puesto a esta palabra que quiero compartir con ustedes es ¿cuántas ramas tiene raíces hebreas? Raíces hebreas tiene diferente tipo de ramas. Algunos creen una cosa, otros creen otra cosa. Amén. Creo que como en toda clase de denominaciones o de fe hay diferentes ramas. Por ejemplo, en el catolicismo hay diferentes ramas. En el cristianismo hay diferentes ramas. Hay ramas de pentecostales, hay ramas de presbiterianos, hay ramas de bautistas, etc. En el judaísmo de igual forma hay diferentes ramas. El judaísmo ortodoxo, el ultraortodoxo, el reformista, el que está más acorde a los tiempos actuales, que es el judaísmo moderno. Y hay diferentes ramas en cualquier tipo de fe o movimiento de fe. De igual forma también en el movimiento de raíces hebreas hay diferentes ramas. Y unos ven la fe de alguna manera diferente a la de los demás. Y en este caso quiero hablar un poco sobre la rama en raíces hebreas que hablan y defiende de que ellos son descendientes de las tribus perdidas de Israel o de la casa de Israel, y se llaman a sí mismos ser israelitas. Uno de los personajes conocidos en las redes sociales es Jaime Guzmán. Tiene su canal de YouTube, Raíces Hebreas Jaime Guzmán, o Jaime Guzmán Raíces Hebreas. Y algo muy interesante, ¿verdad?, que él enseña es de que los que serán salvos son los que tengan descendencia, repito, de la casa de Israel. Es decir, él enseña entonces un evangelio o una salvación ¿cómo les puedo decir? Que no es para todos. Es decir, él predica un evangelio excluyente y no un evangelio incluyente donde todo mundo puede ser salvo. Entonces ellos ponen, y en este caso Jaime Guzmán pone a Dios como un Dios que hace acepción de personas. Él anuncia un evangelio diferente al anunciado en el Nuevo Testamento. Un evangelio como el que enseñó el Señor, Yeshua, el Mesías, o como los apóstoles. Ellos predicaron un evangelio incluyente, donde tenían entrada a la salvación también los gentiles. Entonces, ellos enseñan que los gentiles que se mencionan en el Nuevo Testamento realmente son israelitas que se paganizaron cuando ellos salieron en la dispersión o en la diáspora dentro de la tierra de Israel y salieron a las naciones y se paganizaron, se helenizaron. Entonces, Jaime Guzmán, como los demás de este movimiento de raíces hebreas, enseñan de que solamente serán salvos los descendientes de la casa de Israel. Lo que se llama en el Nuevo Testamento, cuando el Señor habla, que dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo que no entienden ellos es que esta forma de expresarse el Señor es de que la prioridad que Él trajo a esta tierra era exactamente eso, atender primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero si leemos más adelante, el Señor hace la encomienda después de que Él resucita, le encomienda a los apóstoles, a los discípulos, la gran comisión, que es ir y predicar a toda criatura. Y esta palabra, toda criatura, es una palabra incluyente, es una palabra que nos habla de la universalidad de la salvación, de la universalidad del mensaje del Evangelio.
que no es un mensaje excluyente, sino un mensaje incluyente, donde se incluyen también a los gentiles para la salvación. Yo creo que estas personas que enseñan este tipo de evangelio tan torcido y tan diferente al evangelio anunciado por el Señor, y que el apóstol Pablo menciona que aquel que enseña un evangelio diferente sea llamado anatema, es decir, maldito. Porque en lugar de incluir a las personas para que también encuentren la salvación, ellos los excluyen. Y no entienden, ¿verdad?, el mensaje. En el Antiguo Testamento, cuando el Todopoderoso, el Altísimo, hace un pacto con el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, y cuando el Señor les da la Torá, y en la Torá dice que estos mandamientos que yo te doy hoy los vas a guardar tú y también los extranjeros que quieran vivir con ustedes dentro de su territorio, dentro de su tierra. Es decir, que en el Antiguo Testamento también se incluye a los gentiles, a los que no pertenecían al pueblo de Israel. Fueron también incluidos para que ellos formaran parte también del pacto antiguo. Entonces, dice la Escritura que el Señor no hace, que Él no cambia y ni tiene variación. Entonces, si el Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, Él no iba a hacer una diferencia. Él no iba a hacer acepción de persona en este nuevo pacto, sino que el pacto nuevo, en el pacto que estamos ahora, en Yeshua, es un pacto incluyente también, no excluyente. Porque si fuera así, entonces solamente se van a salvar los descendientes de la casa de Israel. Y es muy interesante que estuve mirando un video de Jaime Guzmán donde él dice que los que serán salvos son los que tengan sangre judía, sangre de los descendientes de Israel, por ADN. Es decir, él enseña que solamente los que sean del linaje étnico de la casa de Israel serán salvos. Ese no es el evangelio que enseña el Señor. Ese no es el evangelio que enseña el Nuevo Testamento. Entonces ellos dicen que son israelitas. Entonces, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando van los gentiles a quejarse con los de la circuncisión, que ya eran creyentes en Yeshua, la queja que ellos llevaron es de que ellos querían imponerle la ley de Moisés y el rito de la circuncisión. Entonces se lleva a cabo el concilio, aquella junta, para llevar a cabo esa reunión para debatir ese tema. Y dicen ellos que esos gentiles no eran realmente gentiles, sino que eran descendientes de los israelitas, que eran realmente israelitas paganizados. Entonces mi pregunta para ellos es la siguiente. Entonces, si ellos eran israelitas, ¿por qué se quejan de que querían imponerle una ley que a ellos les pertenecía? Y que tenían que por lógica también obedecerla, porque ellos eran entonces israelitas. De igual forma también los hermanos, los líderes de la comunidad judía, pues tenían que decirle solamente estas palabras. Claro, ustedes tienen también que obedecer lo mismo que nosotros, porque ustedes son israelitas. Esa es la palabra que tenían que decir ellos. Es decir, no tenía ni caso haber hecho esa reunión, porque en el primer momento de que llevaron ellos la queja, tenían que haberle dicho estas palabras. Claro que sí, tienen ustedes que hacer exactamente lo mismo que hacemos nosotros, obedecer lo mismo. Pero no vemos eso. Esa respuesta no se les dio, sino que solamente se les dio observar 4 instrucciones de lo más importante. Y lo pueden leer ustedes ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Entonces esta gente enseña un evangelio torcido, un evangelio diferente. Amén. Por ejemplo, cuando el Señor dice, ¿verdad? No vayan, cuando a Él le da la comisión a los apóstoles en la primera misión de los 12, y les dice, no vayan
por tierra de gentiles. Amén. Entonces, si ellos enseñan que los gentiles que dice el Nuevo Testamento eran israelitas, ¿por qué Jesús y Yeshua les dice estas palabras a los discípulos? Si realmente estos gentiles eran israelitas, no tiene sentido. ¿Por qué entonces Yeshua excluye en esa misión que les encomienda a los apóstoles de que no fueran a predicarle a estos gentiles que realmente eran israelitas, como enseñan estas personas de raíces hebreas? Todo lo contrario, no tiene sentido entonces la palabra que el Señor mismo dijo: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego cuando los comisiona a ellos a predicar el evangelio, les dice: no vayáis por camino de gentiles. No tiene lógica ni sentido. Entonces ellos se contradicen a sí mismos. En una parte de la escritura dicen una cosa, que se refiere cuando dice gentiles a una cosa, y cuando en otra porción también se menciona la palabra gentiles, ahí entonces ya no la toman como gentiles. Es decir, ellos tienen un evangelio demasiado torcido. Solamente la gente que no tenga entendimiento son los que se pueden dejar llevar por estas personas. La gente que no estudia la escritura son los que se dejan llevar por ellos. Porque la gente que realmente estudia la escritura, que se dedica a estudiar la palabra del Señor, son las personas que no son confundidos por ellos. Los que tienen el Espíritu Santo, los que son guiados por el Espíritu. El Señor dijo esta palabra: yo les voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero esta gente que se deja confundir son personas que entonces no estudian la Escritura ni se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y son la gente que caen en este engaño. Amén. Así que, pues lo que quise compartir con ustedes. No di una información más detallada en cuanto a las diferentes ramas, porque están, ¿verdad?, catalogadas cada una en sus diferentes, en su diferente rama, ¿verdad? Algunos son muy rigurosos, otros son de término medio, y otros como que son un poquito más adaptados al movimiento cristiano. Solamente que se cambian ellos los nombres, ¿verdad? Entonces, hay diferentes ramas. Hay personas que han abrazado raíces hebreas, pero no se cambian los nombres. No utilizan ninguna simbología o el lenguaje hebreo, ¿verdad? Como por ejemplo Javier Palacios Elorio, ¿verdad? Que él utiliza el lenguaje hebreo, aunque hable español, pero utiliza algunas palabras en hebreo. Utiliza el talit, se cubre la cabeza, utiliza simbología judía, ¿verdad? Utiliza el menorá, lo que es el candelabro, utiliza la estrella de David y diferentes artefactos o simbología judía. Hay otros que no utilizan ni el hebrañol, que es mezclar el hebreo con el español, o que no se cambian los nombres, o que no utilizan vestimenta judía. Es decir, es un gran abanico de ramas dentro de raíces hebreas, ¿verdad? Diferentes creencias, diferentes tipos de pensamiento. Amén. Entonces, quiero, amados hermanos, invitarlos a que compartan este video en sus diferentes redes sociales, porque quiero hacer un anuncio en este video de que próximamente, porque lo he estado anunciando en el canal y en WhatsApp, he estado anunciando que vamos a tratar de dar un video con el título de que se le va a cortar la cabeza a raíces hebreas. Y hago una analogía de lo que pasa con David y Goliat, cuando Goliat se enfrenta y reta al pueblo de Israel. Y nadie se atreve a enfrentarlo. Hasta el momento que llega David y se enfrenta con él valientemente, ¿verdad? Y lo hace confiando completamente en el Todopoderoso, amén.
Porque él dice estas palabras: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice la escritura que entonces él toma una piedra, la pone en su onda y le pega exactamente en la parte media de él, entre los ojos, a Goliat, y Goliat, dice la escritura, que cae fulminantemente vencido. Entonces Goliat, dice la escritura, que corre hacia él, le quita la espada y le corta la cabeza. Y entonces él le da la victoria al pueblo de Israel. Amén. Y termina entonces la amenaza. Amén. Entonces la amenaza para el cristianismo bíblico, dentro de tantas amenazas que tiene el cristianismo, es raíces hebreas. Hay muchos frentes, ¿verdad?, que vienen en contra nuestra, como es el catolicismo, como es el adventismo, como son los testigos de Jehová y diferentes ramas, ¿verdad?, de tipos de fe. Pero en los últimos años se ha levantado, ¿verdad?, raíces hebreas en contra del cristianismo. Entonces, como esta analogía que les decía de David y Goliat, vamos también a hacer el cortarle la cabeza a raíces hebreas, de una vez y para siempre, con esta enseñanza que vamos a dar próximamente. Voy a publicarlo, ¿verdad?, en el canal de YouTube, la fecha exacta y el horario en que vamos a transmitir esta enseñanza, ¿eh? Así que los espero, amados hermanos, y toda persona que vea este video, los espero en esa próxima transmisión. Amén. Dios les bendiga mucho y nos vemos próximamente. Amén. Bendiciones.